les va? Bienvenidos a este espacio de Animula. Estamos con Germán Di Iorio y quienes hablan a María Boglio. Vamos a tener una entrevista conversatorio con nuestro invitado de hoy, que es Patrick Lloret. Patrick Lloret es doctor en ética animal y en psicopatología, es filósofo y psicoanalista, profesor de ética aplicada en la Universidad de Lyon, en Francia, e investigador en etología animal. Ha publicado en el año 2021 en francés un libro de ética animal, titulado Una ética animal para el siglo XXI, la herencia franciscana, y en castellano una introducción al pensamiento de Jacques Derrida, la violencia de la ética, Derrida para humanistas. Publicará próximamente un nuevo libro titulado Pensar como un animal, etología, psicoanálisis y deconstrucción. Nosotros vamos a situar específicamente la entrevista de hoy, sobre todo alrededor de este libro último, publicado en español por el Diván Negro en México. Yo voy a hacer una muy pequeña síntesis del libro. Tiene 3 capítulos. El primer capítulo está dedicado a la ética. Patrick hace un rastreo etimológico importante de la palabra para llegar a la conclusión de que la ética no podría haber sido otra cosa que una ética humanista, y cómo desde la filosofía continental Derrida va a deconstruir a esta ética humanista. El segundo capítulo está dedicado al tema de la estupidez, se llama De la estupidez de la ética a la ética de la estupidez, en línea deleuziana, justamente para señalar cómo sería una característica propia solamente del humano, justamente porque no tiene libertad. Entonces el animal al no tener libertad no podría tener esta característica, y cómo Derrida va a ir a cuestionar este asunto. El tercer capítulo, a su vez, es el más denso, el que presenta la ética carnívora como esencia de lo ético y de lo político. Habla también en este capítulo de que es una estructura que realiza el fantasma, eso ya después lo vamos a ver, y dice que ser sujeto en Occidente resulta siempre de la denegación de la matanza del animal como tal, es decir, como un crimen hacia el animal. Y bueno, y por último, hay un epílogo en el cual nos recuerda algunas cuestiones relacionadas con un filósofo del cual ya se había ocupado, un artículo muy lindo antes, Patrick, que es Empédocles, el cual le importa a él en la medida en que ya se había dedicado a ver este problema del sacrificio carnívoro, y en la medida también en que habla de una comunidad donde estemos emparentados todos aquellos que tenemos como característica en común ser propietarios de nuestra propia vida. Bueno, Germán, te dejo la palabra. Bienvenido, Patrick, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Ani. Bienvenido, Patrick. La primera pregunta, un poco para introducirnos en el libro, apunta a una cuestión que mencionas en tu prólogo y que me parece bastante importante, que es que el libro tiene esta particularidad de estar autotraducido del francés al castellano, ¿no? Lo que conlleva una dificultad que está íntimamente relacionada con la deconstrucción. Asimismo, usted sugiere traducir la sentencia derridiana "la deconstrucción c'est l'Amérique" por "la deconstrucción es Latinoamérica". En esa dirección, quisiera preguntarle qué dificultades encontró al escribir sobre Derrida, corriéndose de su lengua materna, tanto la suya como la de él, pero también me gustaría consultarle si trabajar desde Latinoamérica le permitió explorar otros aspectos de la deconstrucción. Sí, muchas gracias por esa muy interesante pregunta a propósito de la autotraducción, de mi autotraducción. Lo que me ha interesado en la autotraducción es el hecho precisamente de aplicarme
a yo mismo esa idea de construcción. Es decir, que lo que he querido hacer con el acto que consiste en pasar de un idioma, el francés, a un otro idioma que no es mi idioma, que es un idioma extranjero, entre comillas, lo que he querido hacer es ver si efectivamente pasar de un idioma a otro cambiaba mi manera de pensar, mi manera de, y también la manera de pensar de Derrida, dado que una de las grandes ideas de Derrida es que a partir del momento en que un lector entiende una idea, transforma esa idea a partir del momento en que está en un punto, situado en un mundo, en un contexto, en una historia, en una autobiografía, etcétera, etcétera. Y esa idea de autotraducción ha sido un acto muy, muy complicado porque no he estudiado el idioma español. El idioma español lo hablo gracias a mi madre, que es española, pero no tengo no tengo un conocimiento filológico del español. Tengo un conocimiento puramente sentimental, afectivo, etc. Y eso era el desafío. Saber si soy capaz de crear, en el fondo, porque escribir es crear algo interesante en un idioma que no es el mío y a partir de un pensamiento que no es tampoco el mío. Es decir, que autotraducirse en realidad es una creación de todo lo que puede acontecer en un trabajo científico, tanto del lado del lenguaje, tanto del lado de las maneras de pensar. Y me he dado cuenta que en realidad entre el francés y el español, como entre todas las lenguas, hay mundos muy diferentes. Hay conceptos que no se pueden traducir. Es lo que, como lo saben, se llama el problema de los intraducibles. Es decir, y eso me interesa. ¿Cómo en esa lengua humana que pretendemos disponer de un poder absoluto de describir, de interpretar, de entender el mundo, cómo es posible que existan como espacios donde no hay ninguna traducción posible de un idioma a otro? Y eso corresponde en realidad, como lo han visto, dado que han leído mi libro, eso corresponde a lo que dice Derrida en realidad sobre el idioma. Y lo he desarrollado un poco, como lo ha dicho Ana María, en el segundo capítulo, a propósito del diálogo crítico entre Derrida y Deleuze, que está relacionado con la cuestión del lenguaje humano. Ese lenguaje humano no es lo que pensamos, en realidad es una construcción cultural, artificial, contextual, propiamente humana, y eso implica que cuando uno trabaja sobre la cuestión animal, implica que sea capaz de salir de esas creencias relacionadas con el idioma, esas creencias que dan la ilusión de que no hay ningún problema entre dos idiomas y sobre todo que se puede decir todo lo que se piensa a partir de un idioma hacia otro idioma, etc. Es decir, que la autotraducción corresponde al propósito del libro que dice en el fondo que el abismo que puede existir entre el mundo humano y el mundo animal, y el abismo es una palabra derridiana, hay efectivamente un abismo, pero ese mismo abismo existe también entre nosotros, humanos. Ese mismo abismo existe entre el idioma francés, por ejemplo, y el idioma castellano en un contexto particular, etcétera, etcétera. Es decir que, en el fondo, para resumir, lo que he intentado mostrar con esa autotraducción es el hecho de que, en el fondo, es la animalidad lo que está en el centro del lenguaje humano. No es la racionalidad, no es la lógica,
no es el pensamiento, digamos, racional, me repito un poco, es algo que no pertenece a la razón, que no pertenece ni a la razón ni a la sensibilidad, pertenece a la animalidad propiamente del lenguaje. Y esa imagen del lenguaje como una animalidad, pues nadie en realidad lo vive, lo siente, lo piensa de esta manera. Y cuando uno se autotraduce, pues uno reconoce la animalidad que constituye la forma, en el fondo, de nuestro pensamiento. Y la última cosa, un poco más teórica y un poco más arriesgada, es decir que en el fondo no podemos entendernos en realidad. Como no podemos entender a lo que piensan y dicen los animales, ¿quién tiene esa pretensión de entender al animal con el que vive? Sería una pretensión desproporcionada con lo que es la realidad del entendimiento tanto del animal como del humano. Y eso era mi principal placer. El placer era, voy a traducirme a partir de mi animalidad en un espacio lingüístico que no es en nada racional, para ver cuáles son las consecuencias de esa animalidad lingüística en relación con otros lectores. Y es absolutamente normal que no entiendan lo que yo digo, como no entiendo lo que me dice mi gato o lo que me dice Ana María, como no voy a entender las preguntas que me van a hacer. Y eso lo creo realmente. Es decir, que otra creencia es pensar que vamos a entender todo lo que vamos a decir entre nosotros. ¿Y por qué no podemos entendernos realmente? O casi nada. ¿Por qué existe esa animalidad que no pertenece propiamente a la razón, a la racionalidad, como lo pretenden los pensadores del lenguaje humano y del humanismo en general? Eso, bueno, lo racionalizo un poco, pero lo he sentido en mi propio cuerpo y creo que es una experiencia que todo investigador debería hacer. Es decir, instalarse en una concepción del lenguaje que ha perdido toda racionalidad, toda lógica, para ver para ver lo que provoca ese abismo, cómo existe ese abismo, cómo ese abismo hace existir, a pesar de todo, a pesar de las incomprensiones, a pesar de los contrasentidos absolutamente necesarios, lo que he intentado decir. Eso era un poco el desafío y creo que era también para mí una manera de, sobre todo es eso, porque el interés para mí era experimentar lo que dice Derrida en el capítulo 2 frente a Deleuze. La tesis fundamental de Derrida sobre el lenguaje es decir que en realidad el lenguaje humano obedece a reglas, a normas que existen en el lenguaje propiamente animal. Y nosotros creemos evidentemente todo lo contrario y nos hacemos creer a los otros y nos hacemos creer a nosotros mismos que esa animalidad la hemos superado, la hemos solucionado. No, la animalidad es en realidad en el lenguaje humano la condición misma de la posibilidad de hablar, de escribir, etcétera, etcétera. Eso he querido, bueno, eso no se ve claramente en el libro, pero eso era un poco el desafío para salir, no solamente de manera teórica, pero de manera concreta, para salir de también de lo que Derrida llama el logocentrismo.
El logocentrismo es esa pretensión propiamente humana que consiste en pensar que, que el humano dispone solo como viviente del logos, de la razón y a la vez al mismo tiempo del lenguaje, y en realidad no es el logos lo que permite que podamos entendernos un poco, la condición del entendimiento es el hecho de que no podemos salir de nuestra animalidad y aún menos de la animalidad del lenguaje, que en el fondo define Derrida como una mezcla. Evidentemente hay una definición profunda de esa animalidad. La animalidad del lenguaje es una mezcla al mismo tiempo, y eso es difícil a pensar, es una mezcla de reacción con el cuerpo y de respuesta con cultura, con sentimientos, con normas, con tradiciones, etc. Y es eso la animalidad presente en el lenguaje. Y separar de un lado una dimensión puramente reaccional, no sé si existe la palabra, o reaccionaria en el fondo del lenguaje, y de otro lado una dimensión de respuesta, de racionalidad, eso es una tontería profunda, es la estupidez de la que habla en realidad Derrida, eso era el intento un poco bajo la forma de lo que en filosofía se llama los ejercicios espirituales. Es decir, un filósofo tiene que experimentar sobre él mismo lo que dice. Si no, no tiene ningún sentido y es puramente académico, puramente teórico, puramente, como diría otro intelectual francés, escolástico. Es decir, no escribimos para la academia, escribimos para transformarnos, para ver hasta dónde puede ir nuestra propia transformación, etcétera, etcétera. Eso era la razón de mi traducción. Y al mismo tiempo, creo, espero no ser pretencioso, pero creo que he inventado, a partir de todas esas condiciones, una lengua totalmente artificial, que no es el español que ustedes hablan, que no es el francés que yo hablo, que es una mezcla de todos esos elementos que es una lengua animal en el fondo. Yo diría así, y es una experiencia muy, muy interesante que voy a seguir haciendo con los otros volúmenes de será una trilogía sobre esta cuestión de la animalidad. No sé si he respondido más o menos. Es un poco, bueno, es un poco extraño lo que digo, lo reconozco, porque creo que cuando uno ha leído Derrida no puede ya mentirse sobre el poder del lenguaje y del humanismo. Los derridianos en general, no hablo de Ana María, que es una gran derridiana, pero los derridianos en general no soportarían lo que digo, porque son racionalistas, son humanistas, etcétera, etcétera. Y yo es una provocación también hacia los derridianos del mundo y en particular de Latinoamérica. Es por eso que digo que la deconstrucción es Latinoamérica, con varios sentidos. Necesitaba también jugar un poco para no aburrirme durante 3 meses encerrado en mi casa con mi gato para ese trabajo sobre mi propio cuerpo. Bueno, muchas gracias Patrick por esa completa respuesta y que sobre todo tiene un montón de elementos que son tangibles al momento de leer tu libro. Y retomando un poco esto último que mencionaste del humanismo y ya adentrándonos en el primer capítulo de tu libro, ahí explicás cómo este concepto, el humanismo, es inseparable dentro de la historia occidental del especismo. Es decir, aparecen como conceptos implicados entre sí. Y en base a eso mencionás que una primera alternativa al especismo, es decir, una primera postura antiespecista, sería un posicionamiento antihumanista. Asimismo, en tu interpretación de la filosofía derridiana, propones que la deconstrucción
no puede leerse dentro del horizonte del humanismo. Ahora bien, al especificar esta cuestión, señalás que la deconstrucción conduce a un antiespecismo radical sin por eso caer en una postura antihumanista. Es decir, mencionás cómo estos conceptos que se oponen al humanismo y el antiespecismo no están unidos en la deconstrucción. Entonces, en base a esto, quisiera hacerte una pregunta que tiene dos partes. La primera, y algo que mencionaste recién en tu primera respuesta, es preguntarte, por un lado, por qué considerás que tantas lecturas de la filosofía derridiana se han hecho desde el humanismo. Esa sería una primera cuestión que recién mencionaste. Pero por el otro lado, también me gustaría, si pudieses desarrollar, por qué sostenés que el antiespecismo de Derrida no implica un antihumanismo. Sobre todo teniendo en cuenta que este último aspecto también se distancia de varias de las lecturas contemporáneas de la deconstrucción. Sí, muy importante pregunta y muy compleja, pero fundamental. Pienso que lo que nos ha enseñado Derrida es intentar salir de todos los dualismos. Y un dualismo en relación con el cual he intentado salir, y que, porque Derrida ha intentado hacerlo también, es de un lado el humanismo y de otro lado el antihumanismo. Y eso es una posición muy interesante, porque, bueno, la mayoría, como ya lo he dicho, de las lecturas de la deconstrucción son lecturas humanistas en el fondo. ¿Por qué? Porque probablemente los lectores de Derrida, en su gran mayoría, no les interesa la cuestión animal. No les interesa porque consideran que es una cuestión anecdótica, una cuestión puramente autobiográfica en relación con la vida de Derrida. Y como lo han visto en el libro, he ido a buscar los fragmentos de textos de Derrida donde dice todo lo contrario. Y hay un fragmento que creo que nadie ha querido interpretar, o que los derridianos han denegado un poco, cuando Derrida dice que todo lo que ha escrito, desde la primera frase hasta la última, está totalmente relacionado con la animalidad, con la cuestión animal. Toda su filosofía, el concepto mismo de deconstrucción, la mayoría de los conceptos derridianos son conceptos que intentan salir del humanismo. Y un ejemplo potente, que no he desarrollado mucho en el libro, es cuando Derrida dice que desde muy joven, cuando empezó a elaborar su pensamiento, él no ha hecho todo lo posible para no utilizar conceptos humanistas, como por ejemplo un concepto que pertenece otra vez a la cuestión del lenguaje, el concepto del significante. Y dice, ¿cómo hacer para elaborar una filosofía que hable de lo humano sin que sea esa filosofía humanista? Y dice, por ejemplo, el concepto que ha utilizado en el centro de su pensamiento para salir de un lado del humanismo es, por ejemplo, el concepto de huella. El concepto de huella es un concepto que no es humanista, que no es humano, que tiene una dimensión animal, etcétera, etcétera. Y creo que todos los conceptos derridianos han sido elaborados, y eso me parece una lectura bastante interesante y quizás un poco nueva y muy provocadora, porque creo que pensar es provocar su propio pensamiento y el pensamiento de los otros. Todos los conceptos derridianos tendrían que ser analizados a partir de ese rechazo profundo del humanismo, en realidad. No, y por ejemplo, otro elemento interesante para responder a la primera parte de la pregunta sobre por qué hay tantas lecturas humanistas de Derrida. Otro elemento interesante es que, y lo han notado probablemente, Derrida no dice nunca, no utiliza nunca
o casi nunca, en todos sus escritos, y ha escrito muchísimo, no utiliza nunca la palabra humano. Todo el pensamiento filosófico se basa sobre la palabra humano, la palabra humanidad, etcétera, etcétera. Derrida no dice nunca humano. Y cuando identifica un pensamiento, una interpretación filosófica donde hay la palabra humana, pues intenta deconstruirla porque esconde ese riesgo permanente de caer en el humanismo. ¿Qué quiere decir caer en el humanismo? Quiere decir, en el fondo, olvidar o denegar o sacrificar toda presencia del animal, en el fondo. Y eso me parece bastante nuevo en el pensamiento. Creo que es no solamente nuevo, pero que es algo único, que toda una filosofía se haya elaborado inventando conceptos que no hablan de lo humano, que hablan de las relaciones entre lo humano y lo no humano, que aquí es lo animal, por ejemplo. Y eso es muy interesante para mí. Y la otra dimensión de la pregunta es decir, bueno, si todo en Derrida es una lucha contra el humanismo, pues la deconstrucción sería un antihumanismo. Pues tampoco, porque un antihumanismo en el fondo sería caer en otra creencia que consiste en pensar que se puede entender lo que es un animal fuera de la historia muy compleja que ha existido y que sigue existiendo entre lo humano y lo animal. Porque el antihumanismo dice, en el fondo, hay algo propio al animal, a lo animal, y es ese propio que puede fundamentar una postura antihumanista, etcétera, etcétera. Y en realidad es otra manera complementaria del humanismo de no pensar lo más complejo, lo más interesante, es que algo que se llamaría lo humano no ha existido nunca. Lo humano depende de las relaciones que tiene con lo animal, pero al revés, el animal no existe fuera de todo lo que se ha elaborado, creado, vivido, del lado tanto del bien como del mal, entre lo animal y lo humano. Es decir, que el humanismo olvida el animal y el antihumanismo olvida lo humano en relación con lo animal. Y eso también es otra dimensión fundamental del pensamiento derridiano, es decir, elaborar conceptos que hablen siempre de las relaciones, de las interacciones entre el uno y el otro, el humano y el animal. Y eso también es bastante nuevo, creo, en el pensamiento filosófico, que es profundamente humanista, pero también en los saberes, que sean los saberes tanto del lado de las ciencias humanas o del lado de las ciencias de la naturaleza. La etología también es una forma de humanismo, porque habla siempre desde el punto de vista humano de lo animal. Y eso me parece nuevo, interesante, bueno, muy complejo en explicar, porque no sabemos en realidad qué son realmente esas relaciones entre humanos y animales. Evidentemente, lo sabemos cuando asistimos a la violencia que utilizan los humanos hacia los animales, pero esa violencia se puede entender también a partir de ese rechazo tanto del humanismo como del antihumanismo para identificar la complejidad de las relaciones entre esos dos mundos que no fueron nunca separados, que no fueron nunca mundos paralelos, a pesar de que evidentemente existan diferencias y, como lo he dicho antes, abismos. Y creo que es otra manera de leer a Derrida, con ese intento de decir que
en el fondo, tanto el humanismo como el antihumanismo no son capaces de explicitar el contenido complejo y en gran parte, y es eso lo que me ha interesado, aunque no lo he desarrollado demasiado en el libro, el contenido en gran parte inconsciente de las relaciones entre esos dos vivientes que son el humano y el animal. Y todo, creo que detrás de mi lectura derridiana hay una idea también, creo, original y singular y provocativa o provocadora, es que existe un inconsciente animal. Y ese inconsciente animal está probablemente hecho también del inconsciente humano. Pero el inconsciente humano mismo depende en gran parte de lo que lo animal y la animalidad, con esas relaciones complejas, han puesto en el inconsciente humano. Es decir, eso creo que, bueno, es un poco esotérico lo que digo, pero creo que no hay otra manera de entender lo que ha intentado hacer Derrida, rechazando esas dos creencias en las que he intentado tampoco caer. Y eso lo dice también en muchos fragmentos. Por ejemplo, como lo han visto, la primera cita que nos introduce al libro es una cita en la cual Derrida dice que él personalmente no tiene nada con el humanismo, pero el humanismo impide pensar realmente esas relaciones. El humanismo impide pensar todo lo que esas dos formas de vida se han ofrecido, entre comillas, se han intercambiado, etcétera, etcétera. Y nunca pensamos de esta manera nosotros. Bueno, evidentemente los humanistas no pueden pensar la presencia de lo animal en lo humano. Eso sería una contradicción, que un humanista reconozca pues, que el lenguaje es un contenido animal, la política es totalmente una forma de poner a distancia la animalidad, etcétera, etcétera. El humanismo no puede identificar lo animal, pero al revés, el antihumanismo no puede identificar lo humano en el animal. Y creo que eso también es un elemento bastante nuevo que nos permite entender muchas cosas interesantes. Bueno, muchas gracias Patrick por esta respuesta. Y en tercer lugar, y vinculando con todo lo que venís diciendo, en el capítulo 2 trabajás la cuestión de la betis, y digo en relación con todo lo que venís diciendo porque este concepto carga esta cuestión de lo intraducible, y a su vez la betis implica esta cuestión de la contaminación humano-animal que venís mencionando ahora. Y en esa dirección te quería consultar respecto de este análisis que haces en tu libro de la estupidez, una manera de traducir la betis. Ahí comentás cómo es utilizada para distinguir al hombre del animal, en tanto solo el primero sería libre y por lo tanto capaz de exceder los límites de sus facultades. Sin embargo, como mostrás para Derrida, la estupidez no puede evitar reproducir la animalidad que promete reprimir, deviniendo así, cito, una categoría transcategorial, fin de la cita, que deconstruye la dicotomía humano-animal. Entonces, vos propones en tu libro que habría un no saber que constituye toda vida y que imposibilita la pretensión soberana de un saber absoluto. En tu segundo capítulo desarrollás muy bien estas cuestiones. Entonces, mi pregunta viene, una vez hecho este desarrollo que haces, sería, ¿qué pasa cuando rechazamos la estupidez de la ética humanista? Porque una vez que rechazamos esta estupidez, queda la betis, la estupidez en su vertiente positiva. Entonces la pregunta sería, ¿en qué consistiría concretamente una ética antiespecista que asuma la estupidez de la vida? Sí, también pregunta muy compleja y fundamental. Ese capítulo creo que es el que me ha pedido más trabajo porque
porque en ese capítulo que ya había un poco trabajado en otro libro colectivo, pero lo he, como lo han notado, desarrollado mucho porque son temas muy complejos y creo que con una primer texto no era suficiente decir lo que después he entendido más y quedan muchísimas cosas que entender en relación con la bêtise. Bueno, el primer elemento lo has dicho muy bien, Germán, el hecho de que la bêtise no tenga ninguna traducción muestra que el lenguaje no tiene nada de racionalidad como lo pretenden los humanistas. Es decir, que es imposible traducir el sentido real, profundo, de la palabra bêtise del francés a otro idioma, dado que la bêtise existe solamente en francés, lo que también implica una relación particular entre una lengua dada y una relación con lo animal. Si en francés existe esa palabra es porque quizás la lengua francesa tiene toda una historia de violencia con la cuestión de la animalidad y de la violencia hacia lo animal. Y es probable, eso es otro elemento que se podría investigar, es probable que haya una relación entre ese concepto de bêtise, que dice al mismo tiempo que habla al mismo tiempo de la estupidez y al mismo tiempo del animal, porque bêtise viene de bestia, bête, etcétera, etcétera. Y eso me parece interesante y es probable que esa palabra en un contexto dado esté relacionada con lo que pasó en el pensamiento francés con Descartes. El hecho de que nuestro pensamiento en relación con lo animal sea en gran parte determinado por el pensamiento cartesiano, que es un pensamiento profundamente humanista que ha hecho del animal una cosa, evidentemente no un sujeto con todo lo que ello implica. Eso demuestra que sí, que no solamente hay en el lenguaje algo que es una animalidad propia, porque decir que eso me parece interesante para explicitar, porque es un capítulo un poco complicado, pero el hecho de que la bêtise sea una manera de insultar a alguien, demuestra también que la violencia que se aplica a los humanos es también una violencia que antes se aplicó a los animales. Es decir, que otra vez no hay ninguna discontinuidad entre la violencia hacia los humanos y la violencia hacia los animales, y esa violencia pues está presente en el lenguaje propiamente humano. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento, quizás un poco más interesante, es que lo que es difícil hacer es salir de una concepción de origen religiosa sobre los animales. Y esa concepción religiosa está muy presente hasta en el discurso animalista. Esa concepción consiste en decir que el animal es un inocente. En el animal no hay maldad, en el animal no hay voluntad de hacer daño. En el animal la noción del mal y del bien no existen, son nociones puramente humanas o humanistas. En el animal no hay, no hay bestialidad y no hay tampoco bêtise en el sentido filosófico de la palabra. La bêtise, eso es otro elemento fundamental, no se debe entender en un sentido, digamos, racional. No es una cuestión de inteligencia. Cuando alguien dice a otra persona en francés que es bête, no quiere decir que es tonta intelectualmente, quiere decir que sus actos están más relacionados con lo animal que con lo humano. Y eso me parece interesante porque la violencia del lenguaje nos ha llevado hasta pensar
que un término como la bêtise, que proviene del mundo animal, pues no se puede y no se debe aplicar a lo animal propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, pues vamos a darnos cuenta que en el animal, en cada animal, hay una voluntad que puede tanto hacer el bien como el mal. Hay una voluntad que se expresa también de manera, con estupidez. Hay una voluntad que se puede expresar, y todo eso es un enorme problema entre Deleuze y Derrida, a propósito de lo que ha dicho Ana María, la libertad. Porque tenemos que preguntarnos, ser estúpidos no es la mayor manifestación de la libertad humana en el fondo, dado que si efectivamente la estupidez, como lo dice Deleuze, sale del fondo, de un fondo corporal al que no tenemos acceso, pero sabemos cuando somos estúpidos, sabemos cuando tenemos conductas donde expresamos una soberanía desproporcionada, una soberanía que quiere impresionar al otro, etcétera, etcétera. Eso también depende de una voluntad libre, de una relación con sí mismo que pasa por una conciencia de lo que soy, de lo que digo, de lo que hago, todo lo que en filosofía se llama la ipseidad, la relación que yo tengo con yo mismo. Pues, ¿por qué robar a los animales? Esa ipseidad, hay una ipseidad animal que Derrida ha intentado identificar en el concepto mismo de bêtise, que se puede, evidentemente de forma complicada, compleja, aplicar también a lo animal. Eso para salir de una concepción religiosa que proviene de los textos religiosos en los cuales pues hay como una inocencia del animal que, bueno, que no conoce lo que puede, que no es consciente de la violencia que puede ejercer cuando lo necesita. Como si la violencia fuera algo de automático, algo mecánico, y Derrida dice, no, hasta la violencia es un acto de la libertad. ¿Y por qué robar esa idea a la vida animal? Y creo que es también una manera, para no hablar demasiado, es una manera también con lo que estoy diciendo, de decir que hay también que deconstruir los saberes que pretenden proponer una descripción del comportamiento animal, como la etología. La etología no introduce esas nociones de violencia propiamente animal, las rechaza, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, he intentado mostrar eso, aunque sea eso es el capítulo un poco complejo, técnico, pero creo que dice cosas también nuevas sobre lo que es la relación que un animal tiene con él mismo, para salir de todas esas tradiciones que no reconocen una conciencia de sí al animal, una ipseidad. Y el último elemento que en el libro no he desarrollado, tengo la impresión de hablar más de lo que no he hecho en el libro que de lo que he hecho. Es un poco extraño lo que estamos haciendo, pero bueno, podemos decirlo. Otra cuestión enorme que no he desarrollado y está relacionada con Lacan es la cuestión justamente de la bestialidad. Lacan dice que lo propio del humano es la bestialidad, lo que llama también la crueldad. No hay crueldad para Lacan en la vida animal, porque Lacan está también en un marco de tipo religioso, de tipo cristiano, donde no puede existir un mal propiamente que dependa directamente de una vida animal, de una voluntad animal. Eso sería ir totalmente en contra de esa antropología fundamental que es el psicoanálisis, como lo he recientemente estudiado. Y es decir que, bueno, sí, es decir que a pesar de que me cueste lo que estoy diciendo, porque yo me hubiera gustado que el animal sea inocente,
Eso daría quizás, no sé lo que piensan ustedes de eso, pero me hubiera gustado que el animal sea inocente para dar más peso a su protección. Porque cuando decimos defiendo a los animales, porque no pueden defenderse, son inocentes, no conocen el bien ni el mal, eso sería muy simple, pero en realidad no es así como las cosas funcionan y eso también creo que puede alimentar un activismo más complejo que la simple defensa de la animalidad desde un punto de vista de una pureza, de un mundo que no conoce los valores morales, que no conoce la libertad, etcétera, etcétera. Creo que la deconstrucción derridiana implica tener una visión totalmente realista de lo que es un animal, y esa visión realista implica, repito, no separar nunca la idea de que los humanos utilizan la violencia para resolver problemas, violencia de todo tipo, la violencia psicológica, la violencia física, etc. Pero también los animales no escapan a esos, entre comillas, mecanismos, porque también son seres que disponen de elementos comparables o análogos a los de los humanos, es decir, repito, ipseidad, conciencia, soberanía, etcétera, etcétera. Y esto también es algo interesante y bastante nuevo en el pensamiento filosófico, y aquí en particular en la deconstrucción derridiana, que aparece cada vez más como algo bastante extraño en el pensamiento, porque puede aparecer como, sí, y me hago aún, no, me hago cada vez más esa pregunta, pero ¿no es peligroso de construir los fundamentos de la cultura humana, en el fondo? Esos fundamentos consisten en pensar que lo que produce la ética es la vida humana. No puede existir ética en la vida animal. Y en realidad, Derrida dice que existe la ética también en la vida animal, bajo otras formas, porque no podemos separar una ética animal en el sentido realmente animalizado de la palabra. Que eso también es un elemento interesante. Cuando decimos ética animal, hablamos siempre desde el punto de vista humano. Son reglas, normas, etc. ¿Por qué también no pensar la ética animal a partir de lo que es realmente un animal, con todo lo que estamos diciendo? Y creo que las luchas tendrían más profundidad, hasta con consecuencias muy radicales sobre el derecho, por ejemplo, dado que el derecho, bueno, a pesar de todo, se basa sobre una visión muy mecánica del animal, porque no quiere introducir esas nociones de lo que es una vida animal, una psique animal, una soberanía animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Patrick, por tu respuesta. Y dejo ahora la palabra para Ania Boglio, que va justamente a seguir preguntando respecto a esta cuestión de la ética animal, ya adentrando a tu tercer capítulo del libro, que es donde aparece sistematizada esta cuestión. Bueno, me surgieron cantidad de comentarios para hacerte en estas últimas cosas que dijiste, pero bueno, voy a concentrarme, lo vamos a dejar para otra vez. Sí. El comentario a lo que acabas de decir recién. Yo te voy a hacer 3 preguntas relacionadas con este capítulo que se solapan, pero son diferentes. La primera es la siguiente. Vos planteás una resonancia entre el sacrificio carnívoro, o sea, el que Derrida incluye en este concepto de carnofalogocentrismo, y la idea del Freud totem y tabú, o sea, me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar el parricidio originario, ¿no?
pero aclaras que la diferencia estaría en que Derrida abre una puerta de salida a través de la deconstrucción. Entonces, la pregunta es, ¿podrías decirnos cuál sería esa deconstrucción, pero en su modo afirmativo? Es decir, más allá de lo que sería la deconstrucción como crítica a la ética humanista. Sí, sí, gracias por esa tremenda pregunta, muy complicada también. ¿Cómo decir? Lo que me parece también muy importante y poco estudiado, creo, a pesar de que conocemos bien el concepto, entre comillas, el concepto que has utilizado, Ana María, de carno-falogocentrismo, pero nadie sabe lo que quiere decir en el fondo ese concepto, porque es un concepto que concentra muchísimas cosas. Y una hipótesis es que ese concepto está relacionado con la reflexión del psicoanálisis sobre también el sacrificio, en el fondo. Pero como lo sabemos, hay en Derrida una deconstrucción muy, muy potente del psicoanálisis, por la razón que he dicho al principio, es decir, que el psicoanálisis cae también, como la mayoría de los saberes, en el humanismo, en el antropologismo, etcétera, etcétera. Y lo que dice Derrida es que efectivamente hay algo de muy importante en esa idea de sacrificio carnívoro que explica probablemente que para que la humanidad pueda representarse como humanidad, tiene que pasar por el sacrificio de el padre, para decirlo de manera un poco simple, para que sea un poco comprensible. Y eso es una idea que existe ya en el psicoanálisis, es una idea que existía también en la antropología. Por ejemplo, hay un texto muy importante que no he estudiado seriamente, pero es un trabajo que queda por hacer, un texto del gran antropólogo francés Marcel Mauss. Marcel Mauss es uno de los fundadores de la antropología, que se llama Ensayo sobre el sacrificio, en el cual dice que todas las sociedades se basan sobre una relación sacrificial con la animalidad. Eso es la primera base de la reflexión sobre el sacrificio. Después viene el psicoanálisis, y el psicoanálisis pone en el centro del sacrificio la figura del padre, pero poniendo, como lo digo un poco en el libro, como lo has dicho, Ana María, poniendo de lado la cuestión animal, la cuestión de la animalidad, porque, repito, creo que el psicoanálisis no es capaz de tomar en cuenta otro punto de vista que lo propiamente humano. Y lo que hace Derrida es decir que hay algo interesante en esa idea de sacrificio, como lo han visto las ciencias sociales, la antropología, como lo ha visto el psicoanálisis freudiano en particular. Y esa idea es que hasta hoy lo humano se ha construido sobre o en relación con la necesidad, entre comillas, de sacrificar la animalidad para darse esa creencia que consiste en pensar que es la única especie, la especie humana, que ha podido salir de la humanidad para inventar algo de totalmente inédito, que ya no depende de lo biológico, que ya no depende de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y eso es un mecanismo que me considero como muy, muy, muy importante. Es decir, que quizás lo que define a lo humano es esa necesidad de dedicar una energía tremenda, una violencia muy, muy, muy fuerte a
cortar, para utilizar una expresión también violenta, cortar todo vínculo con la animalidad. Eso creo que es la base de lo que dice Derrida a propósito del sacrificio. Y esa idea que consiste en decir que la humanidad como tal no existe. Es decir, que la humanidad es algo que, dado que es una construcción totalmente artificial, es necesario pasar por una inmensa violencia para cada día de nuestra existencia seguir pensando que existe algo como lo humano, la humanidad, las culturas humanas, etcétera, etcétera. Y la idea de Derrida, la intuición de Derrida, que me parece muy potente, es que esa invención pasa siempre por una inmensa violencia producida hacia la animalidad. Como si para existir como humano hay que destruir la parte animal de lo humano para salir de ese mundo propiamente material, propiamente biológico, propiamente animal, etcétera, etcétera. Y eso es algo interesante porque, y quizás es un elemento con el cual no vamos a estar de acuerdo, pero no existe otra manera de inventarse como humanidad. No existe una sociedad que no se invente de esta manera. Todas las sociedades se basaron sobre el sacrificio carnívoro con esos mecanismos muy, muy complejos que evidentemente cambian de forma todo a lo largo de la historia. La forma griega del sacrificio no es la forma cristiana, no es la forma judía, etcétera, etcétera, y no es tampoco la forma de la modernidad, dado que hay lo cito en el libro, Derrida dice que es muy probable que, y está relacionado con lo que estamos diciendo, es muy probable que haya algo en los mataderos actuales de ese mecanismo sacrificial arcaico que está en la base de toda sociedad humana. Bueno, eso implica otra pregunta muy compleja, que es la siguiente. ¿No existe también una forma de sacrificio de este tipo en el mundo animal? Y eso también cambiaría nuestra mirada sobre lo que hemos dicho antes, esa inocencia supuesta de lo animal, etcétera, etcétera. Bueno, yo veo la cuestión bajo esa forma, queda en gran parte por ser pensada, a pesar de que si lo que dice aquí Derrida tiene una legitimidad teórica, tenemos que ir a buscar en varios espacios sociales y culturales cómo se reproducen esos mecanismos que dan lugar a ese sacrificio que permite inventar a la humanidad misma. Y Derrida va muy, muy lejos en el análisis de esos sacrificios hasta pensar, por ejemplo, y eso es una idea, creo que merece mucha reflexión, que hasta en el derecho, hasta en el centro del derecho, hay ese mecanismo sacrificial invisibilizado que tiene muchísimas consecuencias hasta, como lo dice Derrida, hasta dar la legitimidad para, y de ahí la palabra carnívoro, para considerar que la matanza del animal es algo necesario en la construcción misma de la ley, por ejemplo. Y eso es una idea interesante. También, bueno, no voy a decir, no voy a desarrollar más porque para que lo que diga tenga un poco de sentido, porque es un poco muy, muy complicado, pero la idea es que de Derrida es que la ley en realidad, que está en la base misma del derecho y de nuestras sociedades, la ley es algo que se come. Es decir, que hacemos entrar la ley en el cuerpo y esa ley, pues, hace que el hecho de sacrificar el animal para comerlo sea algo de casi normal, de casi cultural, de casi necesario
fuera del cual no hay otra forma repito, de crearse como humano, como animalidad. Y todo el problema es saber cómo inventar un sacrificio que sea un sacrificio puramente simbólico para seguir inventándonos como humanidad o como otra forma de existencia, a propósito de la cual no hay ningún nombre. Es eso el fondo del problema. No, evidentemente, eso creo que una vez hice una conferencia en México y Ana María me escribió diciéndome, pero no has entendido lo que dice. ¿Te acuerdas, Ana María? No. Sí, me acuerdo, pero justamente por eso tenía que ver con esta pregunta. En la medida en que hay una diferencia con la metapsicología, digamos, freudiana, o si querés, del psicoanálisis, la manera en que vos lo habías dicho era como que no se podía salir de ahí. Y en el libro no decís eso, en el libro decís que sí se puede y que sería a través de la deconstrucción. Por eso la pregunta que yo te hacía era justamente cómo se podía. Y de acuerdo a lo que dijiste recién, es, por supuesto, la ley en cuanto al derecho en relación a los animales. Ahí tenemos un artículo en Animula escrito con Guido Ferro. Sin duda es creadora, no es solamente que regula el sacrificio, sino que además es, es formadora de una subjetividad carnívora, ¿no? Porque fomenta la cría de animales y su destrucción. Sí. Una posibilidad de salir de ese mecanismo sacrificial que está al fundamento, creo, de las sociedades humanas y de lo humano. Una idea que intento describir un poco en el libro, pero es complicado, es que debemos, no podemos resolver ese problema simplemente denunciando ese sacrificio. No podemos resolver ese problema simplemente denunciando lo que pasa en los mataderos, en las granjas. Es imposible. Y eso creo que es una enseñanza también de Derrida. Es decir, las soluciones directas de denuncia no producen ninguna solución. Los mataderos siempre han sido denunciados. Hay cada vez más imágenes de la violencia de los mataderos y la violencia es aún más grande que antes. Es decir que evidentemente desde un punto de vista personal hay que adoptar una ética una ética vegana. Es una evidencia cuando trabajamos sobre esas cuestiones. No podemos comer ya animales, porque sabemos todo lo que eso implica y nos conocemos quizás un poco más que los que siguen comiendo carne, etcétera, etcétera. Otro enorme problema. Pero creo que hay que proceder de manera indirecta. Y es por eso que en ese tercer capítulo hablo de algo que debemos relacionar, y no es algo nuevo, lo conocen ese elemento mejor que yo, es la cuestión de lo femenino. Creo que ese sacrificio carnívoro está totalmente relacionado con también el otro elemento fundamental de las sociedades humanas, es decir, el sacrificio de lo femenino. Y creo que una solución que va a tomar mucho tiempo, que apenas empieza, sería trabajar sobre, para decirlo claramente, sobre el inconsciente masculino que para existir como tal piensa que debe sacrificar al mismo tiempo tanto la vida animal que la vida animal en lo femenino propiamente dicho. Y si somos capaces de decir que, en el fondo, que la animalidad es todo lo contrario que lo que hemos pensado hasta ahora, la animalidad está en realidad del lado de la libertad, la animalidad está del lado de la soberanía, la animalidad está del lado de la conciencia de sí, la animalidad está del lado de la ipseidad, etcétera, etcétera. Podemos empezar a introducir algo de plural
en las creencias, en las representaciones, y esa pluralidad puede consistir en un primer tiempo en el fondo, en no sacrificar lo femenino. Bueno, ¿qué quiere decir no sacrificar lo femenino? Pues quiere decir invertir los valores dominantes de las sociedades humanas con, no sé, eso después entramos en cosas concretas, propiamente políticas. Por ejemplo, toda la política se basa sobre la virilidad masculina. Pues, ¿por qué no pensar una política que se base sobre lo que he intentado describir en un texto reciente, la vulnerabilidad? La vulnerabilidad está siempre pensada del lado de lo femenino, y en realidad es la vulnerabilidad que está en la base misma de toda vida. La vulnerabilidad da fuerza en realidad. Y eso sería otra manera de construir ese sacrificio, pero bueno, es muy complicado y además es otro elemento un poco polémico. Además hay otro problema, que es que Derrida dice con frecuencia que lo dice a propósito de la pena de muerte. Ha trabajado también, como lo saben, mucho sobre la pena de muerte, y dice algo poco sorprendente y extraño. Dice que cuando la pena de muerte ya no existirá en la tierra, los humanos seguirán deseando matar a otros humanos. Y es igual a propósito del sacrificio carnívoro. Derrida dice eso no llegará nunca, desgraciadamente, pero Derrida dice, cuando la humanidad será vegetariana, siempre en lo humano habrá algo que consiste en desear comer al otro, en el fondo. Como si ese comer al otro sería una estructura psíquica fundamental de la vida animal, más allá de la diferencia entre lo humano y lo animal. Es decir que es por eso que Derrida habla de lo que él dice como el canibalismo simbólico. Otra solución sería esta, es decir, ese canibalismo simbólico es para Derrida, es algo muy provocador también del lado de Derrida, pero es lo que lo ha escrito, lo ha pensado, etcétera, etcétera. Ese canibalismo simbólico está relacionado con las relaciones sentimentales amorosas entre humanos. ¿Por qué no imaginar un canibalismo simbólico entre las relaciones entre humanos y animales? Y creo que quizás ¿cómo decir? Quizás el espacio político sería el lugar para pensar ese canibalismo simbólico que implicaría otras relaciones afectivas, sentimentales, otras representaciones de lo que es la animalidad. Y son soluciones, pero muy complicadas de tomar en cuenta y de aplicar, etc. Pero es de este lado que hay que ir, a pesar de que, bueno, eso es una crítica que han hecho a Derrida. Y me permito hablar de eso porque es también un problema fundamental. Derrida no era vegetariano. Derrida comía carne. Es muy paradójico que un pensador que ha entendido con tanta profundidad el sacrificio, el canibalismo, todo lo que hemos dicho, es bastante extraño que ese mismo pensador asumaba sin ningún problema, creo, el hecho de comer animal. Y bueno, creo que ya lo he dicho, pero es importante que yo cuente esa anécdota que no es anecdótica, si se puede hablar así. Un día yo fui a París para preguntarle a su esposa, ya había muerto Derrida, si Derrida había un día
decidido parar de comer carne, en relación con esa filosofía que no parece una filosofía carnívora. Y su mujer me dijo que 3 o 4 años antes de morir, de herida, ya no comía carne. Es decir, se dio cuenta que no podía seguir pensando esos problemas del lado de la animalidad, del punto de vista animal, y ingerir esa animalidad. Había una contradicción y efectivamente se volvió vegetariano al final de su vida, pero quizás es por mala conciencia o por algo así. Y eso quiere decir que puede existir también, hemos hablado de abismo, puede existir un abismo entre un pensamiento muy realista de lo que es la animalidad, como lo hemos dicho, y una vida personal que no es capaz de tomar en cuenta esas ideas no humanistas, etcétera, etcétera. Y creo que ese abismo lo vivimos todos cuando estamos en relación con nosotros mismos o con otros animales. En un momento dado no podemos escapar a algunas contradicciones. Por ejemplo, doy un ejemplo que me preocupa mucho. Cuando tenemos animales domesticados como perros, gatos, en el fondo participamos al sacrificio carnívoro porque hay que alimentar a esos animales. Y ¿cómo los alimentamos? Pues dándoles de comer a otros animales en el fondo. Es decir, que la domesticación, eso lo digo un poco en el libro, implica también una enorme violencia hacia otros animales que pasa en gran parte por ese sacrificio carnívoro que se extiende a todas las relaciones, no solamente entre humanos, pero también entre humanos y animales domesticados, etc. Es decir, que las contradicciones tenemos que asumirlas y es un poco complicado. No sé si he respondido un poco a... Sí, bueno, lo que comentaste recién viene un poco a colación de la pregunta que te voy a hacer ahora. Pienso que seguimos así como concentrando la violencia sobre el otro animal en lo carnívoro cuando es mucho mayor. Y bueno, habría que ver ahí cuando pensamos, bueno, come o no come carne, Derrida, a pesar de que se dio cuenta de esto, pero en realidad, ¿qué fue lo que dijo, ¿no? Derrida en relación a las relaciones con los otros animales? Es decir, en el animal que luego estoy siguiendo, y ahora voy a llegar a la pregunta, Derrida se refiere a la capacidad de sufrir como basamento del estatus moral de los animales en la línea de la citada siempre nota de Bentham, pero que, lógicamente, como él no estaba de acuerdo en basar la ética en relación o sea, una ética basada en las capacidades, se va a diferenciar de Bentham en no considerarla, digamos, como un poder, como una capacidad, sino en sentido pasivo, es decir, como una posibilidad. Y de ahí entonces viene la relación con la vulnerabilidad y la demanda que tendremos nosotros de compasión, la respuesta ética. Pero luego, en violencia contra los animales, él también va a decir, habrá que reducir las condiciones de violencia, voy a citar, ¿no? Habrá que reducir las condiciones de violencia y la crueldad hacia los animales y, para ello, en una larga escala histórica, reglamentar las condiciones de la cría, la matanza, el tratamiento masivo. Luego, comer bien, o el cálculo del sujeto, en la entrevista con Nancy, donde introduce justamente el concepto de carno, o logocentrismo, dice que tenemos una obligación de proteger la alteridad de los otros, pero que el vegetarianismo es imposible y simplemente reproduce violencia. Es decir, aquí hay como una cuestión de que, yo creo que esto una vez te lo había comentado, en algunas cuestiones él claramente rechaza la violencia contra los humanos, por ejemplo en relación al holocausto, pero aquí no toma esa misma posición. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál dirías que fue la posición de Derrida respecto de la relación ética con los animales? Como, es decir, esto se ha estudiado y más bien se lo ha visto como una posición, bueno, más allá de que él no hace
no está en la ética analítica, obviamente, y no va a establecer principios, pero parecería que estaría más bien en la línea de bienestar animal, ¿no? O sea, de bienestar animal y no de una posición vegana. Perdón, ¿puedes...? ¿Cuál crees vos que entonces, de acuerdo a todo lo que él escribió, más allá, digamos, de haber podido ver bien todo el tema del sacrificio carnívoro, más allá de haber hecho esta deconstrucción de la ética humanista, cuál era su posición en definitiva? Sí. Por todo esto que te cité, ¿no? Porque, digo, parecería que él no asumió una posición digamos, un reclamo hacia el no uso de los animales. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo decir? A pesar de la profundidad de su pensamiento, creo que existe en Derrida una profunda contradicción, pero esa contradicción corresponde también a su pensamiento en el fondo. El pensamiento de Derrida consiste en decir que, ¿cómo decir? Somos, cada uno de nosotros es extranjero en relación con sí mismo. Es decir, que del lado de la racionalidad puedo entender muchísimas cosas, pero esa racionalidad no puedo aplicármela a yo mismo, porque hay algo más profundo que la racionalidad, es lo afectivo, lo inconsciente, etcétera, etcétera. Es decir, que alguien puede entender perfectamente el estado real de las relaciones entre lo humano y lo animal, o los humanos y los animales, y no ser capaz de aplicarse a su propia existencia, a su propio estilo de vida, a sus propias creencias, lo que ha entendido del punto de vista racional. Y eso dice también que estamos en una gran vulnerabilidad, en el sentido casi intelectual, en relación con nosotros. La vulnerabilidad proviene del hecho de que, como lo dice al final perdón, como lo dice en su última entrevista, que no sé si conocen ese libro, es la última entrevista que dio Derrida, es muy, muy interesante, se llama La melancolía de Abraham, acaba de ser traducida al español, y dice algo, creo que permite responder un poco a tu pregunta, Ana María. Dice que en el fondo la gran cuestión es saber por qué nos comemos a los animales sin ningún problema. Y él responde algo increíblemente sorprendente que pienso haber entendido un poco. Dice que si nos comemos a los animales es para no comernos entre nosotros. Bueno, puede parecer un poco estúpida esta idea, pero la idea me parece muy, muy, muy potente y corresponde un poco a lo que hemos dicho, en el sentido de que y puede ser criticable esa posición. La posición de Derrida en relación con eso consiste en decir que hay una violencia humana que constituye la humanidad como humanidad. No somos capaces nosotros humanos de inventarnos fuera de esa violencia, que es una violencia que toma varias formas, psíquica, también material, científica, etcétera, etcétera. Y la idea de Derrida es decir que si no, y eso es muy criticable, y creo que responde un poco a lo que me has preguntado, ¿cómo decir? La única manera que conocemos de reducir la violencia entre los humanos, paradójicamente, pasa por esa violencia hacia los animales. Eso es la posición de Derrida. En relación con esa idea de que todo el mundo sabe que no necesitamos comer los animales. Biológicamente es una evidencia ahora, pero seguimos haciéndolo justamente para no matarnos a nosotros mismos, en el fondo. Y
La idea es que hay en el fondo de ese problema como otro fantasma fundamental propio al hombre, probablemente, que consiste en esa necesidad, repito, del canibalismo. Es decir, la estructura psíquica profunda del humano para Derrida, por el momento intento describir su pensamiento, la estructura psíquica fundamental del humano para Derrida es una estructura que consiste en ingerirse a sí mismo y ingerir al otro. Como ahora, y lo ha mostrado perfectamente el psicoanálisis, ha habido siempre en las sociedades humanas, también en algunas sociedades animales, esa prohibición que consiste en el canibalismo, pues por un mecanismo muy complejo, el canibalismo se dirige hacia un canibalismo de tipo carnívoro. Repito, es la única manera para Derrida de que la humanidad siga creándose y creyéndose como humanidad. Pero eso es una posición criticable, porque eso, en el fondo, legitima la violencia hacia los animales. Y todo el problema, y quizás me equivoco en pensarlo de esta manera, pero todo el problema toma la forma de la pregunta siguiente. ¿Qué es, bueno, para resumirlo, qué es mejor? ¿Matarnos entre nosotros o matar a animales para comerlos? Eso creo que es así como lo piensa Derrida el fondo del problema. Es una pregunta horrible, es una pregunta de crueldad profunda, pero creo que hay ese problema enorme en Derrida que se puede definir de esta manera y que puede decepcionar, que puede considerarse como irresponsable, etcétera, etcétera. Ese fragmento lo cito, ya, supongo que se acuerdan en ese tercer capítulo, donde digo que, bueno, y también esa idea de que en el fondo comemos animales para no comernos a nosotros, es una idea que está muy presente en el psicoanálisis y también y en particular en el psicoanálisis lacaniano, donde hay esa concepción según la cual esa separación que existe entre el mundo animal y el mundo humano es una separación que se basa sobre el hecho de que solo en el mundo humano hay algo que se llama lo simbólico. Y ese simbólico, por el momento, en todas las sociedades sin excepción, ese simbólico consiste en comer al animal para producir ese simbólico, es decir, la cultura propiamente humana. Y toda la cuestión es saber cómo inventar otro simbólico que no pase por ese sacrificio de lo animal. Todo es un problema de una complejidad enorme y a propósito de la cual no tengo respuesta en realidad. Sí, creo que también una línea de trabajo sería pensar que parece que no nos dio mucho resultado, porque matamos a los humanos de la misma manera que matamos, o sea, las guerras, el holocausto, o sea, no parecería que una cosa nos sirvió en reemplazo de la otra, y bueno, se podría seguir hablando de este tema. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Teniendo en cuenta que vos te has asumido como antiespecista y como activista antiespecista, ¿crees que desde este lugar, desde el lugar antiespecista, se hace énfasis suficiente en la opresión y la dominación de los otros animales, lo que estaría provocando que la deconstrucción de la ética humanista se dirija a una ética humanitaria? Es decir,
que al no hacer suficiente hincapié en el tema de la dominación y de la opresión que nosotros hacemos sobre los otros animales, que en este sentido sí es una dominación total, y con esto no quiero decir que no tengan agencia, pero a diferencia de los humanos que han podido luchar por su propia emancipación, en el caso de los animales no humanos no han podido. Entonces, al hacer poco hincapié en esta opresión y dominación a expensas de si hay o no sufrimiento en una determinada explotación y tratar de regular eso. No podría ser que justamente esa no utilización del animal como materia prima o recurso para fines humanos que cause sufrimiento y muerte a manos humanos queda, digamos, como desnivelada. Es decir, ¿no sería un problema que el antiespecismo se centre en eso y no vaya más a fondo con las relaciones de opresión y dominación que se hacen contra el animal? Sí. Sí. Voy a tomar un ejemplo que se estudia bastante poco, creo, en los estudios críticos animales, es la cuestión de la experimentación sobre los animales. Y para responder a tu pregunta voy a tomar ese ejemplo porque creo que podemos rechazar la experimentación animal a partir de esa idea de sufrimiento animal, en el sentido de que la principal idea, y espero responder un poco a tu pregunta, la principal creencia sobre la cual se basa la experimentación animal es precisamente el hecho de que los animales son, entre comillas, como máquinas, es decir, que no tienen relación con sí mismo, que no tienen conciencia de sí mismo ni del sufrimiento, que son máquinas, etcétera, etcétera. Y si somos capaces de demostrar que en realidad ningún animal es una máquina, pues creo que esa violencia de la ciencia y de la investigación biomédica sobre los animales se puede criticar con argumentos serios, porque eso quiere decir que en el fondo, cuando hasta el siglo XIX, eso lo saben probablemente ustedes, hasta el siglo XIX, la medicina se basaba totalmente sobre la experimentación, con humanos. Es decir, que la historia de la medicina es una historia de la experimentación sobre los pobres, sobre los enfermos, sobre los excluidos, etcétera, etcétera. Existe un excelente libro de un filósofo aquí francés que trabaja en una universidad a unos metros de donde yo vivo. Y ese libro se llama, no sé si se ha traducido en español, se llama Les Corps Vils. Les Corps Vils es los cuerpos vil en el sentido de rechazados, etc. Y ese autor demuestra que los principales progresos de la medicina han dependido totalmente de la utilización de los humanos para experimentar hipótesis de trabajo en relación con patologías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los científicos hasta el siglo XIX pensaban que la conciencia que esos humanos, entre comillas, tenían, no era la conciencia que los médicos tenían, es decir, que las clases burguesas tenían en relación con ellas mismas. Es decir, que tenían una concepción mecánica del otro excluido, del otro rechazado, que es una concepción que hemos tenido, aunque las cosas estén cambiando, sobre los animales. Y pienso que si mostramos que en realidad, cuando es horrible lo que digo, pero es lo que pasa cada hora en todos los laboratorios del mundo, si pensamos que lo que han sufrido esos humanos sobre los cuales han sido
se ha desarrollado la experimentación, es el mismo sufrimiento que lo que viven los animales hoy. Pues podemos poco a poco convencer a la ciencia, a los científicos, de acabar con esa producción enorme de sufrimiento que además no produce resultados incuestionables desde el punto de vista científico, a pesar de que eso es toda una cuestión muy complicada. Muchos antiespecistas en relación con ese problema de la experimentación dicen que tenemos que salir de esa experimentación porque no da lugar a conocimientos científicos, porque hay muchas diferencias entre los cuerpos animales y los cuerpos humanos, etcétera, etcétera. Creo que eso es un argumento que no tiene sentido porque es demasiado racional y es demasiado del lado de la ciencia. Otro argumento para salir de lo que has dicho, Ana María, es decir, de esa violencia, de esa dominación, sería decir que esa injusticia que ha consistido durante siglos para la medicina occidental en basar toda la medicina sobre los pobres, las mujeres, las prostitutas, etc. Esa violencia, esa injusticia es exactamente la misma que existe hoy en la experimentación animal, porque los cuerpos son los mismos. Los cuerpos son sensibles, los cuerpos son vulnerables, los cuerpos, tanto humanos como animales, sienten el sufrimiento, etcétera, etcétera. Creo que eso sería un argumento interesante basado sobre una concepción materialista del sufrimiento animal y no en una concepción racionalista diciendo que en el fondo, a partir del momento en que los resultados científicos no son muy interesantes, pues hay que acabar. No, porque nunca acabaremos con esos argumentos demasiado racionales. Es decir, que para que funcione esa lucha contra la dominación, etc., hay que considerar que el concepto mismo de injusticia se aplica también a toda forma de vida animal, porque el cuerpo del animal es el mismo cuerpo en realidad que el de Germán, el de Ana María o el mío. Eso sería un argumento interesante. Y además ahora sabemos, porque se puede demostrar de manera objetiva, que hay ese sufrimiento por el simple hecho de que esos animales para la experimentación animal son encerrados, son violentados a partir del momento en que los sacan de los medios naturales donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una anécdota, entre comillas, que me parece interesante para resumir lo que estoy diciendo. Es que a propósito de la tauromaquia, en Francia hace unos años los defensores de la tauromaquia, existe tauromaquia en Francia como lo saben, es un enorme problema. Los defensores de la tauromaquia, dijeron que no pensaban que los toros sufrían. Pidieron a veterinarios de demostrar si o no había sufrimiento durante una corrida de toros. Ellos estaban evidentemente convencidos que el toro no sufría por esa concepción mecánica del animal, etc. Y los veterinarios demostraron de manera científica que efectivamente había un sufrimiento enorme durante 10-15 minutos del toro con, por ejemplo, la producción de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, que tenemos todos. Cuando estamos en una situación de estrés, el sufrimiento proviene del hecho de que nuestro cuerpo produce, más que de costumbre, esa hormona que nos da la sensación de sufrimiento, etc. No hay ninguna diferencia entre un cuerpo animal y un cuerpo humano en relación con ese tipo de ansiedad, de estrés, de sufrimiento psíquico. Y creo que con esos argumentos podemos poco a poco salir casi por identificación de esa violencia que existe hoy, por ejemplo, en el mundo científico, que se basa sobre la vida animal para producir conocimientos médicos que son muy útiles para la humanidad, pero que no sirven para casi nada para los humanos. No sé si he respondido con ese ejemplo a tu... Sí, has respondido bastante. Bueno, particularmente pienso que en realidad ya se sabe hace mucho tiempo que sienten,
que lo que pasa es que van cambiando las defensas por parte de quienes explotan a los animales, y en la medida en que ya decir que no sienten se vuelve ridículo, lo asimilan y pasan a hablar de tradición, y así van cambiando para poder sostener, digamos, una argumentación. Esto está pasando incluso en el ámbito del derecho, ¿no? Bueno, ya no sé si estamos en hora de terminarla. Nos encantó estar charlando, la verdad que yo seguiría muchísimo tiempo más, seguramente con tu otro libro vamos a estar de nuevo con vos. No sé si querés agregar algo, Germán, por mi parte te agradezco muchísimo. Ahora está sobre medianoche, la medianoche francesa, grabando, así que bueno, Germán, no sé, ¿querés agregar algo? Si no... No, también agradecer nuevamente a Patrick por haber dedicado este tiempo a esta conversación. La verdad que resultó sumamente fructífera y si bien como él comentaba, de momento aparecían cuestiones que no están en el libro, creo que son elementos espectrales que están cuando uno lee, que aparecen, y creo que en ese sentido esta entrevista tiene un aporte significativo y que complementa la lectura y que a su vez también mencionaste una serie de cuestiones que nos gustaría que sigas desarrollando y poder continuar esta conversación, como decía Ana María. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Fue un gusto dialogar con ustedes y espero que podamos seguir nuestro diálogo. Muchas gracias por la hospitalidad.